en el barro, señoras y señores, una vez más. ¿Y de qué podemos hablar si no de campaña electoral? Porque estamos en el medio. ¿Y de qué podemos hablar si no de economía? Porque esta es una campaña electoral, a mi juicio, bastante extraña y que tiene mucho que ver con que el ministro de Economía está en campaña electoral como candidato a presidente de la Nación. Uno de los candidatos que tal vez terminen yendo juntos al balotaje es un economista. Y la tercera en discordia, aunque son cinco los candidatos, está tratando de definir economistas mediante, de primera línea, también su línea en este sentido. O sea, quienes esperaban una campaña electoral sin ningún contenido, es una campaña electoral con determinado tipo de contenido. Pero hay un economista que se llama Andrés Borenstein, que está circulando con un libro que se llama Puede fallar, Economía y Comunicación en 40 años de democracia, que dice que como la economía es básicamente un tema de confianza y la confianza depende de la comunicación, ni la mejor comunicación en una economía que no funciona puede darte ninguna solución. No sé si sinteticé bien, Andrés Borestein, pero lo importante es que acá estamos juntos hablando de esta campaña llena de economía. ¿Cómo estás? Gracias por meter las patas en el barro, decimos acá. No, gracias a vos por llamarme. Mira, sí, creo que sintetizaste bien. Hay varios temas que me parece importante resaltar. Número uno, como vos bien dijiste, si la economía está totalmente trastocada, por más que el comunicador sea un eximio comunicador, es desafiar la ley de gravedad. O sea, lo primero es la economía tiene que tener alguna sostenibilidad. Segundo, creo que la comunicación de campaña es distinta de la comunicación de la política económica en ejercicio. Vos en la campaña tenés que vender, tenés que prometer, y la gente en realidad no sabe, no son medidas concretas. Y de hecho, una de las cosas muy interesantes es que en la campaña se usan eslogans. O sea, la gente hoy, las campañas son TikTok. Entonces, si yo vengo con un plan muy trabajado, muy estudiado, inclusive con buena comunicación, no tengo una audiencia para que me escuche, no te digo 2 horas, 20 minutos que me escuche el plan. O sea, sí me lo escucha un empresario, un académico, el círculo rojo, el establishment, como se decía antes, para eso sí, pero esa gente igual ya tiene acceso a los candidatos, a los asesores de los candidatos. Los que definen la elección no son el círculo rojo, lo define el gran público. Y esa gente que no tiene acceso a los candidatos o a los asesores de los candidatos tampoco tiene paciencia para escucharlos más que en un TikTok o en una historia de Instagram. Entonces, la campaña tiene ese problema para explicar, y por eso yo creo que sería muy injusto cargarle a Carlos Melconian, que sin duda es un excelente comunicador y sin duda es un economista de primera línea, la responsabilidad de ganar la elección, porque, digamos, no es de los economistas la responsabilidad de ganar la elección. Por supuesto que hay que mostrarse creíble en la economía, pero bueno, entonces lo que nosotros trabajamos en este libro Puede fallar es un poco mirar cómo los ministros comunicaron, qué hicieron los ministros para comunicar, y muchas veces la tuvieron muy difíciles y muchas veces, un poco volviendo a tu introducción, no había mucho para hacer, pero otras veces sí, y bueno, hay mucho para destacar ahí. Momentos en que sí, y hubo momentos en que hubo hasta grandes expectativas y hubo modelos que duraron más de un año y los redondeamos en décadas. Yo diría Menem y diría el kirchnerismo, aunque uno más como modelo, con más peso de modelo económico que el otro más con peso de modelo más político. ¿Quién fue el mejor comunicador? ¿Quién fue el que la pegó en la comunicación y la acción? Yo creo que sin duda Cavallo fue el mejor de estos 40 años de democracia. Eh, Cavallo además muy humilde dice, Menem era mejor que yo, entonces no era solo yo, sino que yo le explicaba algunos temas económicos a Menem, que no sabía mucho de economía, pero era un gran intuitivo, y con ese carisma que tenía Menem, lo explicaba muy bien. Pero también es cierto que Cavallo te dice la comunicación es muy importante, y mi sensación es que Cavallo entendía que dentro de su portafolio de cosas que tiene que hacer un ministro, como, no sé, ir 2 veces por año a las reuniones anuales del fondo, hablar con los mercados, etcétera, etcétera, él tenía dentro de su portafolio hablarle a la gente, explicarle a la gente. Y yo diría dos pruebas muy claras. Una es los periodistas con los que hablamos de aquella época, nos decían Cavallo nos tenía paciencia. O sea, pensando en periodistas que no son economistas, y que por ahí no tenían todo el bagaje técnico para entenderle las medidas, Cavallo se tomaba unos minutos para poder asegurarse que no lo hacía por bueno, lo hacía por asegurarse que su mensaje llegue a donde tiene que llegar. Y la segunda cosa es cuando uno mira los videos que están colgados de las cadenas nacionales y cosas por el estilo,
vos lo ves a Cavallo que ya no lee, Alfonsín y Zurruil leían, Cavallo tenía un machete, pero ya no miraba mucho a cámara, con esos ojos saltones, y Cavallo daba una frase para los mercados, para el establishment, ¿no? Explicando que íbamos a generar credibilidad, que inviertan en la Argentina, y la siguiente frase era para los hogares. Bajaba una línea a los hogares y lo hacía de manera muy, muy clara. ¿Viste la sensación de que la economía es la ciencia sombría, donde la economía te dice, uy, yo no entiendo nada de economía? En realidad, viste que la economía nos pega a todos, porque ya sea porque en tu economía familiar o porque tenés una empresa, más no sea una pyme, todos le interesa la economía. Sin embargo, la gente es como que la ve como algo muy lejana. Y yo creo que Cavallo cumplió un rol en acercar la economía a la gente. Digamos, yo miro el siglo XXI con respecto al siglo XX, tanta tecnología, tanta comunicación, tanta relación supuestamente directa entre las personas y entre las personas y sus referentes, que se me ocurren dos preguntas. Una, lo que perdimos fue la poesía. Sí, en buena medida sí, porque bueno, la comunicación es diferente. Acordate que, Pero el no sé si problema es te... que estamos cumpliendo 40 años de democracia y eso tiene un sentido poético. Claro, 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 claro. Y la efemérides, obviamente, la salida de este libro ahora no es casual, porque también nosotros quisimos hacerlo coincidir con los 40 años de democracia, pero bueno, también es como el que se aferraba a la máquina de escribir cuando salió la computadora, viste que el mundo cambió, como dice el del chiringuito ¿viste? El Casemiro fuera y todo eso, el mundo cambió, presidente. Bueno, hoy el teléfono inteligente es la gran herramienta política y por ende la economía como algo que depende de la política. Entonces, bueno, tendremos los economistas que aprender a comunicar en TikTok, si la gente no Es tiene paciente. la lógica TikTok, la lógica del resumen absoluto y la lógica de no decir exactamente lo que uno piensa, sino lo que uno ya especuló, que se va a entender de que uno piensa, de lo que uno piensa. Eso nos volvió, aparte de haber perdido la poesía, nos volvió más cínicos. Es posible, pero yo tengo algunas dudas por lo siguiente, ¿no? Es muy famosa la historia de Menem que dice, bueno, si yo prometí salariazo y revolución productiva y después privaticé, hice reforma del Estado, y si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie, ¿no? Entonces eso, no sé si te referís al cinismo por ese lado, y yo creo que hoy los carpetazos con Twitter, con TikTok, con Instagram, son mucho más fáciles. Entonces, si yo hoy te digo, mira, Eddie, vamos a ir para el norte, derecho para el norte, gano la elección y voy directo para el sur, yo no sé cuánta gobernabilidad voy a tener. Me cuesta mucho pensar. Esto no quiere decir que uno tiene que decir toda la verdad y en las campañas uno entiende que vale las exageraciones y vale las medias verdades y todo ese tipo de cosas, pero hacer exactamente lo contrario, bueno, no sé, hay que preguntarle, por ejemplo, qué imagen tiene Massa, donde todavía la gente se está acordando de que iba a poner preso a los ñoquis de la Cámpora y 18 millones de cosas más que dijo y que después se fue para el otro lado. Bueno, yo creo que la gente se acuerda de eso, ¿no? Después termina votando al menos peor y a lo mejor termina votándolo a Massa, Lo pero que creo tiene que es muy más difícil. Lo que tiene Massa en ese aspecto, y me parece que es a la vez el aspecto disruptivo y peligroso de la candidatura de Massa, peligrosa en principio para él, para su suerte, y después peligrosas son todas, porque la verdad que no sabemos nada de qué va a hacer nadie. Pero yo lo que digo, el tema de Massa con esto de meter presa a la gente de la cámpora, eso es una clara bravuconada del que salta a la vereda, porque un funcionario político no mete preso a nadie, se supone que los presos los mete la justicia. Lo que está haciendo Massa ahora es, por lo menos desde la teatralidad de la campaña, actuándose como gestor, como hombre que toma decisiones en campaña. Y eso, así como Milei con la convertibilidad le puso una impronta distinta y la pegó con la casta y la convertibilidad en los temas, una sola palabra que te mueve el tablero, Massa te mueve a todos los demás actuando como candidato ministro, como candidato gobierno, y eso como ventaja y como disvalor a la vez. Sí, sí, es muy interesante, pero yo también lo pienso, no sé si te acordás de ese tema de Serrat, que decía entre esos tipos y yo hay algo personal, ¿no? Poesía, viste que volviste a la poesía. Claro que volví a la poesía. Entonces, yo creo que lo que significa Massa cuando dijo voy a poner preso a los ñoquis de la cámpora, es decir, entre esos tipos y yo hay algo personal, ¿no? Que era un poco, es básicamente el mensaje de Serrat, que era una canción antimilitar, ¿no? De la década del 80. Y vos decís, bueno, y después te aliaste con esos tipos que entre, ¿no? Al final te abrazaste la causa.
porque te convino, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que si yo tengo algo de poesía y no me gusta eso, no me gusta eso, claro. Ahora, la pregunta que yo tengo, y creo que vos tenés razón, es ¿cuánta gente tiene poesía? Porque a lo mejor las elecciones no se ganan más con poesía. Y ese es el ¿Y punto. Yo cuánta creo gente tener valores conoce? y hasta ahí llegué, pero hay gente y a lo mejor la mayoría dice, mirá, a mí me va bien así, quiero que siga esta gente, o no me gustan, pero qué sé yo, y bueno, a lo mejor se ganan las elecciones. Sí, viste que había sido, ¿quién fue? Martín Tetaz el que puso así, bueno pero, bueno pero el otro, bueno pero el otro. Ah, pero Macri. Eh, Claro, bueno pero Macri. Y yo digo esto, ¿no? Porque vos decís, sí, Massa dijo voy a meter preso a los de la Cámpora. Carrió dijo que Macri era su límite y era el jefe de la mafia. Carolina Lozada dijo que Puyaro tenía compromisos con el narcotráfico. Ahora, entonces yo digo, a esa clase de cinismo voy, al de te acuso de cualquier cosa y no me importa si después a la hora te toque abrazar. Y no estoy abrazando al que no me gusta para marido o para esposa. No estoy abrazando al que no me gusta para mafioso, narcotraficante, preso potencial. Y se vuelve muy fácilmente de esos dichos. Sí, a mí eso no me gusta, claramente no me gusta. En ese sentido pero esto es una opinión personal, ¿no? No hay por qué compartir. Eh, pero a mí no No, me yo gusta la eso. comparto. El tema es que la generalizo a la dirigencia. Es una dirigencia criada en ese frasco. Sí, sí. Y fíjense que ahí, por eso digo, también hay una cosa muy, muy interesante en la comunicación. Yo siempre lo miro con el prisma económico, porque soy economista y porque cuando estuve en el periodismo fui periodista económico, no conozco mucho de otras disciplinas, pero eh, en los 80, cuando yo era un adolescente, había 5 canales en el Gran Buenos Aires, de los cuales 4 eran del Estado. Entonces, había que ir al canal y había que, en todo caso, hablar con Romay, que era el único que tenía el canal privado, y saber que Romay no te iba a dejar de garpe de alguna manera si vos te tocaba comunicar en los 80s. Y después, en los 90 se privatizaron los canales, pero al final seguían siendo los canales de aire y empezaban el cable de a poco a tener un poco de penetración, pero entonces había que ir a los programas seguía siendo el tío Bernardo, el gran programa político, y en todo caso apareció Tinelli, y apareció Pergolini, y Menem, fíjate que es ¿qué hace? Lo atiende a Pergolini. ¿Te acordás que Pergolini, en Caiga quien caiga, lo llamaba todos los martes a Menem? Todos los martes lo llamaba al conmutador de la Casa Rosada, y un día lo atiende Menem. Y lo primero que le dice es, lo felicito por el programa, porque eso dicen todos, como diciéndole, tu programa es una porquería, pero como hay que llamar y felicitar primero, te dice, felicito por el programa. Entonces, lo dejó Pergolini sin, sin voz. Pero entonces, fíjate que había que estar, era la tele y en la gráfica, que siempre fue el mejor periodismo, te decían, bueno, nadie resiste 3 tapas de Clarín. Porque Clarín te marcaba la agenda, te salía la tapa del diario de Clarín, todas las radios a la mañana hablaban de lo que decía la tapa de Clarín, entonces 3 tapas negativas de Clarín te volteaban. Todo eso se murió, porque con el nacimiento del teléfono inteligente, el readership, ¿no? La audiencia de los diarios bajó mucho, la televisión de aire o por cable bajó mucho, porque la gente usa streaming más que nada, usa el cable para ver los partidos de fútbol quizás, pero todos los programas bajaron mucho y todos estamos pegados al teléfono. Y Trump o Macri en el 2015 ganaron las elecciones con Facebook, y lo dice me encanta el libro que escribió Hernán Iglesias Silvia, que se llama Cambiamos, cuando él decía, los viejos candidatos, los viejos políticos nos pedían guita para los carteles. Y nosotros decíamos, con la mitad te meto publicidad en Facebook y vas a tener mucho más contacto. Y para los tipos lo miraban como diciendo, ¿qué me están diciendo estos chabones? Bueno, esa es la comunicación de ahora. O sea, vos no sé si me gusta más. O sea, yo tengo 51 años y crecí en la Eso tele. eso en un mundo bipolar, ¿no? Que no existe más, porque lo que tampoco existe más es ese mundo donde estaba Washington, pero estaba y un viajecito a Moscú y en el medio no sabías si te ibas para Libia o para La Habana y te juntabas con los no alineados, entonces quedabas bien con todo y estabas con el mundo completo. Hoy hay una revisión de la economía a nivel mundial a partir de este cambio de época gigante en lo político que yo creo que no llegamos a procesar en su magnitud y que coincide con la ola de 40 años de democracia de la Argentina. La Argentina
está en el debate del capitalismo mundial, que hoy por hoy como sistema es el único, porque hasta una gran bandera comunista como la China tiene principios capitalistas en su confección económica muy fuertes. Bueno, una de las cosas que para mí nos motivó, te diría, a escribir este libro, es la sensación de que en la Argentina 2 más 2 te da con decimales. Porque el político, el ministro de Economía, y en general nosotros hemos tenido ministros de Economía bastante bien formados, por ahí con alguna excepción, pero muchos fueron muy buenos, le costaba mucho decirle a la gente, miren señores, si gastamos más de lo que entra, vamos a tener problemas, vamos a tener inflación. Y entonces los presidentes mismos le dicen a los ministros, dale, dame guita, necesito bajar el impuesto a las ganancias, necesito prometer una obra de infraestructura. Y cuando un ministro le dice que no, lo rajan. Y entonces muchas veces entiendo que los políticos terminan contratando a sus equipos económicos de los tipos que le dicen lo que quieren escuchar. Y la sociedad, y esto es muy diferente, creo yo, a la sociedad anglosajona, donde esa cultura del taxpayer, de el político está usando mi plata. Es como decir, ahora Massa le está bajando el impuesto a las ganancias a los ricos con la mía, no con la de alguien. En la Argentina tenemos esta cosa muy bien, que la plata del Estado cae del cielo, es maná del cielo. No es que alguien pagó un impuesto y con eso estoy financiando lo que el gobierno usa. Entonces, una de las cosas es que, digamos, si bien el capitalismo global no se discute, y yo estoy totalmente de acuerdo con tu afirmación, en la Argentina parecería que tenemos reglas ad hoc, ¿no? Para discutir la restricción presupuestaria, que es algo que se enseña en el CBC, en economía o en el secundario. En la Argentina es un tema como que si la tarjeta de crédito vos la usás, pero a fin de mes no la tenés que pagar. ¿Cómo? No, no la tenés que pagar en la Argentina, porque de última van a imprimir, y eso no lo paga nadie, la emisión monetaria, sí, la vas a pagar con el impuesto inflacionario, pero bueno, como no es el impuesto que me afecta a mí o me afecta tanto a mí como al resto de la audiencia. Entonces, esa dificultad, porque los ministros, te digo, en su mayoría conocen esta restricción muy bien, porque son economistas profesionales, la gran mayoría. Eh, Así que, digamos, esto fue para mí una de las discusiones, y a veces lo dice Cristina, la Argentina es el país donde mueren todas las teorías, y yo me agarro la cabeza, porque la ley de gravedad juega en la Argentina tanto como en China o en la Antártida. Es la nariz contra el piso y duele. Eh, te consulto esta cuestión, porque, a ver, no nos conocemos tanto como para saber si hablas con todos, como consultor, como economista, como asesor, o sea, si tenés un radio amplio de conversación con distintos sectores políticos, ideológicos, etcétera. Tiendo a suponer que sí, porque así compondrás una cabeza más abierta o sabiendo qué es lo que piensa el que no piensa como vos o lo que fuera. ¿Hay para después de esta elección un camino que tiene que ver con ponerle a los 40 años de democracia un sentido económico en la dirigencia política? O sea, un sentido, viste que hablan muchos de una cuestión generacional que en el fondo es económica porque vaca muerta, porque el litio, porque la industria del conocimiento, porque la demanda de alimentos, porque etcétera, etcétera. O sea, muchos discursos de muchos plantean eso como un buen futuro para la Argentina, gobierne quien gobierne. ¿Cómo lo ves vos que profundizaste en este tema, economía, comunicación, 40 años? ¿Hay una perspectiva, digámosle optimista, para usar una sola palabra, que nos diga que es posible repensar la Argentina más allá de una persona que sea un líder todopoderoso? Sí, claramente sí, yo soy una persona de vaso medio lleno y un poco todos los sectores que vos mencionaste, y te agrego la minería y alguno más, y turismo. O sea, Argentina tiene perspectivas para que le vaya bien, tiene un buen hardware, digamos, tiene un buen equipamiento para que le vaya bien, pero no le va a ir bien si no estabilizamos la economía primero. Es decir, si vos no podés generar reglas de juego estables, toda esa gente que tiene oportunidades de traer mucho dinero a la Argentina, crear inversiones, generar empleo, exportar y todo eso, no va a venir o va a venir a cuentagotas, y siempre tendrás algún ministro que tenga alguna anécdota, ¿no? Porque vino el grupo fulano y puso 200 millones. Alguno de esos va a venir igual, porque en países que tienen muy malas instituciones, al final algunas inversiones también siempre caen, miremos algunos casos africanos. Pero para dar ese salto necesitamos primero estabilizar la economía. Y estabilizar la economía no es solamente bajar la inflación, no es solamente reducir el déficit fiscal, es hacer un set de reglas de juego
que funcionen. Y vos decís, no hay una sola forma de hacer la reforma laboral. Hay 10 reformas laborales posibles, pero no hacer ninguna no es una opción. Hay 10 reformas impositivas posibles, pero no hacer ninguna no es una opción. Hay que simplificar trámites, hay que dejar de que las empresas y las personas sean cadetes del Estado. O decir, ¿cuáles son las prioridades? Si a lo mejor vos tenés una por dónde empezar y yo tengo otra, y está fenómeno que no tengamos exactamente la misma visión, pero no hacer nada, a mi modo de ver, no es una opción. Entonces, ahí yo creo que, por lo menos, Juntos por el Cambio tiene bastante claro, y la gente de Juntos por el Cambio tiene bastante claro. Eh, Creo que hay alguna gente que trabaja con Milei que tiene bastante claro y que más allá de los eslogans de campaña puede pensar en alternativas en esa línea. Con Massa tengo algunas sensaciones, pero no tengo tanta información. O sea, yo creo que el tipo es, digamos, en su fuero íntimo, más un neomenemista. Lo que pasa es que no tiene equipo, está muy pegado con el sistema actual, tiene muchos compromisos con, digamos, capitalismo de amigos, llamémoslo, cosas por el estilo. Entonces, no sé, no sé qué va a hacer. Y ahí me parece que la cuestión no es con quién hablo yo, porque en general en la profesión de economista tenemos bastante consenso, inclusive con algunos economistas, si querés, más cercanos al kirchnerismo. No me estoy refiriendo a los kirchneristas duros, probablemente con Fernanda Vallejos no tenga ninguna a quien no conozco, y no tengo nada en su contra porque no la conozco, pero probablemente con ella no tendría ningún tipo de punto de contacto, pero quizás con algunos otros economistas más que han sido más cercanos o en alguna época de sus vidas fueron más cercanos, no voy a estar de acuerdo en todo, pero puedo estar de acuerdo en unas cuantas cosas respecto de que, por ejemplo, si no estabilizás, estas inversiones no van a venir, de que algunas reformas estructurales hay que hacer, probablemente los dos vamos a querer reformas estructurales distintas en el mercado laboral, o en el mercado, o en el tema impositivo, o en el tema del comercio exterior, pero me parece que ellos también piensan que el statu quo es un mal statu quo. Voy a terminar con esta porque movió el tablero, porque fue, lo decíamos, lo disruptivo para el arranque de la campaña, mucho antes de que empezara la campaña técnicamente presidencial, y que fue Milei, con el rescate de estas dos palabras simples, que todo el mundo tenemos una noción de qué quiere decir, por ahí no es la misma ni la correcta, pero cada cual tiene una: casta y dólar, la dirigencia y nosotros, la moneda en el bolsillo y nosotros. Terminamos discutiendo en las presentaciones la dolarización de Milei, la bimonetarización de Carlos Melconian y el multilateralismo del gobierno. O sea, una, dos y todas. No me suena serio. O sea, me suena la necesidad de diferenciarnos entre nosotros, pero que no llega a explicarnos de qué estamos hablando. Bueno, a ver, buen punto. Mira, lo de la casta estoy totalmente de acuerdo, debe ser el mejor invento en marketing político en décadas, porque al final de cuentas, nada, la gente compró. La gente compró, después Milei se está dando cuenta de que para si llegara a ganar va a necesitar a toda la casta para, primero para que le aprueben leyes en el Congreso, pero además va a tener que llenar sus ministerios de casta. Pero hay que decir que desde el punto de vista de marketing vendió. Desde el punto de vista de la dolarización, ahí ya es un tema mucho más técnico. El gobierno, olvídate, eso del multilateralismo es fulbito para tribuna, no tienen nada, es cero, y nadie ni siquiera lo discute. La dolarización como tema técnico, bueno, a muchos de los economistas más cercanos a Juntos por el Cambio no nos gusta. Creemos que es un eslogan porque no hay dólares, con lo cual si vos querés dolarizar sin dólares, es jugar al fútbol sin pelota, no tiene ningún sentido. Y si vos haces las cosas bien y querés dolarizar dentro de 2, 3 años, yo te diría, y si haces las cosas bien y estabilizaste la economía, es bastante al divino botón tirar la llave al río y no tener moneda. Eh, pero bueno, sí, creo que esa es una habilidad de Milei que como la gente compró, le gustó, y obviamente en un entorno donde la inflación está en 3 dígitos y creciendo, viene alguien y te ofrece algo y comprás. Y esto yo lo aprendí alguna vez que lo escuché a Felipe González con el tema del populismo. El populismo son soluciones fáciles a problemas complejos, entre varias definiciones que se pueden dar de populismo, ¿no? Entonces,
La dolarización es una solución fácil a un problema complejo y todos sabemos que, salvo que uno tenga mucha suerte, los problemas complejos se resuelven con soluciones complejas. No se resuelven apretando un botón o pidiéndole a Harry Potter la varita mágica y ¡tuc! Resolví el tema. Porque si hubiera dólares para dolarizar, no tendríamos los problemas que tenemos. Buena parte de los problemas que tenemos es porque el Banco Central está con reservas negativas. Entonces, bueno, hay un fondo que no te puedo decir quién es, que nos va a dar 40.000 millones de dólares. Si yo trabajé para la banca de inversión, me cuesta muchísimo creer que exista ese semejante fondo que ponga más que 400 pesos o 40.000 australes, qué sé yo, ¿no? Andrés Borestein, le voy a poner esta nota. No se lo voy a poner porque corro el riesgo de hacerte pasar un papelón y no era la idea porque quiero nutrirme de tus conocimientos y esa era la idea de charlar. Recuperamos la poesía desde la economía. Ese es el título de la nota de hoy. Excelente, recuperemos la poesía, estoy de acuerdo. Un abrazo enorme, muchas gracias por el contacto. Abrazo, hasta luego. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En la ciudad podés hacer cualquier tipo de denuncia llamando al 911. Ahora es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.